Hola, mi nombre es Carla Dayana de la carrera de Radiotecnología de la Facultad de Ciencias Médicas. El día de hoy les voy a explicar acerca de los equipos usados en el área de radiología, como ser el equipo de rayos X, el equipo de fluoroscopía, de resonancia magnética y de mamografía. Componentes del equipo de rayos X: la mesa, estativo de pared o buquimural, panel de control, tubo de rayos X y generador. La mesa debe ser de material radiolúcido y que soporte mucho peso. Es la parte del equipo donde se realizan estudios en decúbito, supino o prono. Incluye un buque con perilla antidifusora, una bandeja del receptor de imagen, un sistema de exposición automática que contiene 3 cámaras de ionización y posee movimientos como longitudinal, transversal, flotante, elevación, descenso y basculante. Estativo de pared o buquimural. Debe estar compuesto de un material radiolúcido. Es la parte del equipo utilizada para hacer estudios en bipedestación. Posee movimientos verticales como ascenso y descenso. En algunos casos posee movimientos angulares. Posee un portadetector o chasis, una perilla antidifusora y cámaras de ionización. El panel de control puede ser análogo o digital. Posee varios comandos que controlan el equipo de rayos X y pueden ser modificados por tecnólogos. Contiene botones como ON, OFF, KB, MA, MAS, tipo de foco, chicos o grandes. Posee un disparador, 2 posiciones, rotar y disparar, un selector de cámaras de ionización, selector de exposición, buquimural, mesa o libre y regiones preestablecidas. El tubo de rayos X es un componente principal del equipo de rayos X. Es una ampolla de cristal Pyrex o aluminio al vacío. En su interior se encuentran el ánodo con carga positiva y el cátodo con carga negativa. Estar al vacío mayor eficiencia en la producción de rayos X y prolonga la vida útil. Contiene una ventana porción de menor grosor donde saldrán los rayos X, una cubierta por una coraza o coraza de metal plomo que evita la fuga de radiación, aislante térmico y eléctrico, y contiene una recubierta de aceite para ayudar al enfriamiento. El generador es un conjunto de dispositivos eléctricos que permiten la comunicación con el tubo de rayos X. Proporciona al tubo la corriente del filamento y el alto voltaje para generar un haz de rayos X de las características deseadas. Bajo voltaje, compensación de línea, autotransformador, control de corriente. Alto voltaje, transformador de alta tensión, rectificador de tensión. Una imagen por resonancia magnética es una técnica no invasiva que utiliza el fenómeno de la resonancia magnética nuclear para obtener información sobre la estructura y composición del cuerpo a analizar. Los componentes de un equipo de resonancia magnética son los siguientes: el imán, el sistema gradiente de campo, el generador de frecuencia, la consola de control y la mesa. El imán es un componente básico de un equipo de resonancia magnética. La intensidad, la homogeneidad y la estabilidad del campo magnético que genera y determina la sensibilidad y resolución máxima del imán. El sistema gradiente de campo es una variación de la magnitud del campo a lo largo de una distancia que se crea activando unos electroimanes dispuestos en los 3 planos del espacio e incluidos en el túnel del imán. El generador de radiofrecuencia genera las ondas de radiofrecuencia necesarias para excitar los protones. Deben ser pulsos de muy corta duración aplicados a una frecuencia igual a la frecuencia de precesión de los núcleos que se pretenden excitar y con una amplitud de pico a pico de varios cientos de voltios. La consola de control
es el centro de planificación y adquisición del estudio. Los estudios adquiridos pueden manipularse y post-prepararse en una segunda consola de control sin intervenir en la consola principal. Y por último tenemos lo que es la mesa. Es una mesa angosta que traslada al paciente a través de una estructura similar a un túnel. En el interior de dicha estructura, ondas de radio atraviesan un campo magnético alrededor del paciente, creando una imagen tridimensional de las estructuras internas. La fluoroscopía es una herramienta de diagnóstico por imágenes que permite a los médicos visualizar diversos sistemas del cuerpo esquelético, digestivo, urinario, respiratorio y reproductivo. Asimismo, puede realizarse para evaluar partes específicas del cuerpo que incorporan los huesos, los músculos, las articulaciones y los órganos sólidos, corazón, pulmones, riñones. Está compuesto por identificador de imagen, cámara de televisión, monitor de televisión y fuentes de rayos X. El intensificador de imagen es un dispositivo que recibe el haz de radiación remanente y lo transforma en luz visible e intensifica a la imagen. La cámara de televisión. En la mayoría de las unidades de fluoroscopía, la resolución del sistema depende del número de líneas del sistema de televisión. Entonces, es posible mejorar la resolución en alto contraste aumentando el número de líneas de televisión. El monitor de televisión. La salida de la señal del video se amplifica y se transmite electrónicamente al monitor. Al utilizar estos, se puede controlar el brillo y el contraste. Además, permite que muchos vean la imagen simultáneamente y es posible incluso conectar más monitores fuera del cuarto de examen para el servicio de otros. Y por último, la fuente de rayos X. Consiste en que una fuente de rayos X y una pantalla fluorescente entre las que se sitúa el paciente. Sin embargo, el fluoroscopio moderno acoplan la pantalla a un intensificador de imagen de rayos X y una cámara de video, lo que permite que las imágenes sean grabadas y reproducidas en un monitor. La mamografía o mastografía consiste en una exploración diagnosticada de imagen por rayos X de la glándula mamaria mediante aparatos denominados mamógrafos. Estos aparatos disponen de tubos de emisión de rayos X especialmente adaptados para conseguir la mayor reducción posible en la visualización de las estructuras fibroepiteliales internas en la glándula mamaria. Los componentes de un equipo de mamografía son tubo de rayos X, filtro, capa de compensación, rejilla antidispersora, receptor de imagen, ánodo, capa de enfoque, cátodo, haz de electrones, haz de rayos X. El tubo de rayos X es una válvula del vacío utilizada para la producción de rayos X. El filtro. Se emplean filtros de mobiliario o de aluminio. Recientemente se han incorporado filtros de tierras raras con una kH en el rango apropiado que reducen al 50% de la dosis administrada. Placa de compensación. La compensación del volumen orgánico irradiado es siempre importante en cualquier exploración, ya que da forma importante a la imagen radiológica obtenida. La rejilla antidispersora afirma que la introducción de la parrilla antidifusora ha supuesto una pérdida para el uso de los filtros junto con las combinaciones
rápidas de pantallas, películas que reducen la dosis a valores aceptables. El receptor de imagen, aunque cada vez más frecuente a la mamografía digital en nuestro entorno, corresponde prácticamente en su totalidad a la unidad de película hoja de esfuerzo. El ánodo es un electrodo en el que se produce una reacción de oxidación mediante el cual un material, al perder electrones, incrementa su estado de oxidación. El haz de electrones. El haz corriente de electrones, partículas pequeñas en carga negativa que se encuentran en los átomos que pueden usarse en radioterapia. El haz de rayos X debe penetrar la menor cantidad posible de capas y de tejido. La copa de enfoque tiene una potente carga negativa que supera la repulsión que se establece entre los electrones, da forma que condensa el haz de electrones en un área pequeña del ánodo. Y por último, el cátodo es el lado negativo del tubo de rayos X y tiene dos partes principales, el filamento y la capa de enfoque. Bueno, esto ha sido todo por hoy y espero que este pequeño video les haya servido de algo.